comenzar entonces con este tema y vamos a ver que hay un mito, ¿no es cierto? Y dice muchas personas, yo lo he escuchado, la calidad de tiempo es más importante que la cantidad. Ahí si ustedes quieren reaccionar, si quieren escribir en el chat qué es lo que les parece, ¿no es cierto? Es la oportunidad de hacerlo. Es un mito, sí, es un mito, pero muchas personas lo creen así. La calidad de tiempo es más importante que la cantidad. Y yo creo que esta es una justificación, ¿no es cierto? A la vida ajetreada que llevamos. Es una justificación al poco tiempo que quizá dedicamos, porque en realidad la cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, es parte de la calidad. Si yo quiero dar calidad de tiempo a una persona, yo tengo que darle cantidad también. Es importante que nosotros podamos reconocer esto, porque nuestros hijos, nuestros adolescentes, incluso yo diría nuestros esposos, las esposas, ¿no es cierto?, necesitamos de cantidad de tiempo. Actualmente corremos mucho, hacemos muchas cosas, y sí puede ser de calidad, pero si es poco, no es suficiente, ¿verdad? Comentarles que aquí en Arica hay una costumbre, ¿no es cierto? Y hay varios carros alegóricos en relación a lo que es el viejo Pascuero, el Papá Noel, Santa Claus, y hacen bulla, así que vamos a tener ahí un acompañamiento musical de vez en cuando, ¿ya? Ahí tenemos a los niños que salen de las casas, se asoman por las ventanas, es muy lindo el poder compartir esta costumbre navideña que hay aquí. No sé si en sus ciudades también esto se da. Miren esta frase, qué increíble. Dice, la falta de tiempo con nuestros hijos puede causar daño en ellos. Y saben que uno a veces no dimensiona esto, a veces uno dice, no, yo llego del trabajo tarde, estoy un ratito con ellos y es suficiente, pero miren, la falta de tiempo puede causar daño en nuestros hijos y nosotros podemos ver adolescentes, jóvenes que a veces toman malas decisiones, incluso niños que se han visto influenciados mucho por las redes sociales, se han visto involucrados en relaciones amorosas con personas mayores, niños que buscan, ¿no es cierto?, el cariño y el tiempo que le dedica una persona en la red social, porque sus padres no se lo dedican. Así que es importante que nosotros podamos considerar esto. Ahora, ¿cuáles son las necesidades psicológicas de nuestros hijos? ¿Será que existen necesidades? Claro que sí. Ellos no solamente necesitan comer y dormir y educarse, ¿no es cierto? Ellos también tienen necesidades psicológicas que nosotros necesitamos cubrir. Y si no las reconocemos, entonces es difícil que las cubramos. Así que vamos partiendo de reconocer, ¿no es cierto?, cada una de ellas. Y en cuanto a la seguridad, es muy importante. Incluso me toca conversar con pacientes adultos que me dicen es que yo no soy segura de mí misma. Y claro, vamos analizando su vida y hay un trasfondo donde esa necesidad de seguridad no ha sido cubierta en la infancia y en la adolescencia. Entonces es muy importante que ustedes puedan cubrir esta necesidad en sus hijos, la seguridad. ¿Y cómo la cubrimos? Qué interesante, es importante que nosotros podamos reforzar, ¿no es cierto?, que nosotros siempre vamos a estar presentes en la vida de nuestros hijos, aun que estemos trabajando, aun que nosotros tengamos que ausentarnos por alguna razón, ¿no es cierto?, en algún momento de la vida de nuestros hijos. Es importante darles la seguridad afirmando, ¿no es cierto?, que ellos son capaces de lograr las cosas, que ellos puedan conocerse a sí mismos y saber lo que ellos son. Y es importante que ellos se sientan seguros de qué es lo que tienen, de con quiénes cuentan, de aquellas capacidades, ¿no es cierto?, que ellos han logrado desarrollar o que son capaces de desarrollar nuevas habilidades, capacidades, ¿no es cierto? Esa seguridad de los niños que se sienten amados, que saben que ese amor es incondicional. De hecho, a veces cuando los niños son demasiado seguros de sí mismos, es donde son traviesos. Así que también hay que cuidar con ese extremo, porque claro, los niños saben que el amor es tan incondicional que ellos son capaces de hacer cualquier cosa y los padres no les van a decir nada. Se sienten muy seguros, así que recordemos que los extremos no son buenos.
Otra necesidad de los niños es la protección y ellos necesitan sentirse protegidos y necesitan estar protegidos. Lamentablemente nosotros hemos perdido, ¿no es cierto?, de repente un horizonte en relación a esto y a veces se da una sobreprotección. Hay una charla que ustedes van a poder encontrar en el YouTube donde hablo acerca de las dificultades que se presentan en los niños de padres sobreprotectores, porque hay una exageración allí y ese niño, ¿no es cierto?, no aprende a desarrollarse. Lo que nosotros buscamos es una protección de riesgos, por ejemplo, ¿no es cierto? En la medida en la que ellos van creciendo, son diferentes riesgos que nosotros debemos cuidar. Los niños en la cocina, los niños en las ventanas. Recuerdo hace años atrás en la ciudad de Antofagasta, vimos la historia, la noticia, una triste noticia de un pequeño que se cayó por la ventana del piso número 16 o 21, algo así, era un pequeñito de 3 años, y imagínense cómo llegó al piso. Entonces, es importante el proteger las ventanas, es importante proteger nuestros hogares. Afortunadamente, actualmente hay mucho material para las puertas, para las cocinas, ¿no es cierto? Pero no es solamente evitar que ellos corran riesgos, sino enseñarles a los niños cuál es el riesgo, y de esta manera nosotros vamos a poder cubrir esta necesidad. Actualmente los niños tienen mucho acceso al celular, ¿no es cierto? Muchos niños ya cuentan con su propio teléfono y hay que proteger a los niños. Existen aplicaciones con las que nosotros podemos protegerlos. Necesitamos conversar con los niños de lo que deben ellos saber en relación a, por ejemplo, no recibir nada de un extraño, ¿no es cierto? No saludar a los extraños a menos que cuando salga con nosotros conozcamos a esa persona, protegerlos de que ellos no pueden entrar a la casa de nadie, ¿no es cierto? Si es que usted vive en un condominio, por ejemplo, y los niños salen a jugar, es importante darles esa protección, ¿no es cierto? Que nosotros ahora reconocemos que es una necesidad. Ellos deben estar protegidos. Debemos cuidar de que no se quemen, de que ellos no se les caiga algo encima, cuidado con los muebles, por ejemplo. Ahora los arbolitos, el tema de las luces, ¿no es cierto? Es algo que debemos cuidar con los enchufes, la electricidad. Ahora, también una necesidad que presentan los hijos es el de la comprensión. Cuando los niños son pequeñitos, tendemos a comprenderlos. No, ay, mi bebé, mi chiquitito, ¿qué le pasó? Y ellos, ay, se acurrucan y sienten que, ay, mi mamá me entiende y ella sabe lo que me pasa. Pero en la medida en la que van creciendo y van siendo adolescentes, los adolescentes no se sienten comprendidos por los padres. Así que hay que tener cuidado de cubrir esta necesidad, porque cuando uno no se siente comprendido, tiende a sentirse rechazado. Entonces, va más allá, ¿no es cierto?, de simplemente una comprensión, sino que hay también un tema de aceptación allí. Ahora, comprender lo que el otro está diciendo no significa que yo voy a aceptar lo que me está diciendo, pero sí entender cómo la otra persona se siente, comprender lo que está pensando. Y a veces nuestros adolescentes nos hablan en un idioma que parece ser distinto al que nosotros hablamos, porque ellos se manejan con vocabulario distinto, ¿no es cierto?, con símbolos, y como conversábamos en otras charlas, por ejemplo, ellos hablan mucho a través de las redes sociales con GIF, con stickers, ¿no es cierto?, con memes, y no expresan realmente con palabras escritas por ellos, sino con mensajes que otros han utilizado, pero también debemos comprender que ellos se comunican así. Y también tenemos que aprender a comprender aquello que no nos están diciendo. Yo no sé si les ha pasado que de repente ustedes ven conductas en sus hijos y pueden comprender cuál es la necesidad que les están manifestando. Entonces es importante que ellos se sientan comprendidos, que ellos tengan la capacidad de hablar con ustedes y de saber que ustedes los van a entender. Recuerdo haber conversado con señoritas, adolescentes, ¿no es cierto? Y en una oportunidad habían dos muchachas y una había cometido un grave error y la amiga le decía, habla con mi mamá te va a entender, a mí siempre me entiende. Y ella le decía, ay, ¿en serio? Porque mi mamá nunca me entiende. Qué importante entonces es que nosotros podamos detenernos en trabajar el tema de la comprensión con nuestros hijos. Si de repente tus hijos te están diciendo, ay, es que tú no me entiendes, es que tú no sabes lo que me pasa,
Es momento de detenerse, no entrar allí en una discusión y de decir, no, es que el que no sabe eres tú, ¿no es cierto? Sino dedicarnos ese tiempo para poder comprender y entendiéndolo desde lo que él está viviendo, no de lo que yo veo o de lo que yo he vivido cuando tenía su edad o de lo que yo estoy viviendo en este momento, sino lograr comprender lo que él o ella está experimentando. Ahora, algo súper importante es el tema de la orientación. Un poquito les hablaba yo cuando hablaba de la protección de los niños, porque debemos orientar a nuestros hijos. Una orientación de cómo deben comportarse, ellos necesitan porque no lo saben. Sobre todo después de la pandemia, ustedes habrán sabido, habrán notado, ¿no es cierto?, que había niños que no sabían comportarse en un supermercado, que no sabían comportarse en la casa de un familiar, que no sabían comportarse en el colegio porque perdieron eso, que no sabían relacionarse. Entonces, hay que tener esta orientación hacia nuestros hijos, una orientación en relación a la forma en la que deben relacionarse con sus compañeros, con los adultos, una orientación de cómo comportarse, ¿no es cierto?, en las calles. Ellos necesitan una orientación cuando cometen un error. Y a veces nosotros lo que hacemos es recriminarles, criticarlos, castigarlos, cuando en realidad ellos no sabían qué es lo que debían hacer y hicieron lo que creían que estaba correcto. Y ahí es donde se equivocaron. Entonces, necesitan una orientación. Está bien, ellos van a aprender con una consecuencia o castigo, pero si ustedes no los orientan a la forma correcta de hacerlo, entonces ellos van a seguir cometiendo el mismo error o van a buscar otras soluciones que también puedan ser erradas. Entonces, la orientación es fundamental y la orientación se da a partir de la conversación. ¿Sí? A partir también de ser consecuentes en lo que yo estoy diciendo con lo que estoy haciendo. O sea, si yo voy a orientar a que mis hijos tengan una vida saludable, tengo que ser saludable también, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la identidad es súper importante que la reconozcamos como una necesidad psicológica. Yo estoy en deuda con ustedes en cuanto a la identidad de género. A partir de ahora, ¿no es cierto? Y ahí de hablar un poquito de este tema, bueno, yo ya me había comprometido antes, espero ahora que voy a estar de vacaciones en el lugar de trabajo, voy a poder desarrollar este tema porque sé que está la necesidad, pero es importante que nosotros entendamos que la identidad es una necesidad psicológica y está relacionada, ¿no es cierto?, en conocerse a sí mismo, en saber lo que le gusta y lo que no le gusta, en el autoconcepto que tiene, ¿no es cierto?, pero también en cómo lo perciben los demás. Es importante que genere esa identidad, cuál es mi cultura, de a qué pertenezco. Y es importante que nosotros podamos desarrollar también, ayudar a nuestros hijos con la identidad. Y tiene que ver también con cómo hablo, cómo me visto, ¿no es cierto?, a dónde voy, qué es lo que digo, qué es lo que no digo, y tiene que ver mucho con la orientación también que yo le pueda dar, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos, por ejemplo, ver familias extranjeras en nuestro país que mantienen su identidad, mantienen sus costumbres porque ellos no pertenecen a este país y no se han mimetizado porque ellos mantienen esa identidad. Y a veces yo no sé si les pasa, pero por ejemplo se va uno a estudiar o a trabajar a otro país, por ejemplo un chileno argentino y vuelve hablando como argentino, pierden su identidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay una influencia fuerte, porque cuando hay un apego, un afecto, cuando hay un sentirme bien, una buena adaptabilidad, yo genero una identidad con ese entorno que me está ofreciendo todo ello, ¿verdad? Por eso es que también tenemos que cuidar el tema de qué es lo que ofrecemos a nuestros hijos, porque cuando ellos van creciendo, llegan a la adolescencia, ellos dicen, yo no quiero esto, a mí no me gusta mi familia, o a mí no me gusta mi entorno, yo me quiero ir de donde estoy. Y ahí es donde empieza un problema de identidad. Yo no me siento cómodo con mi cuerpo, yo no me siento cómodo con lo que estoy experimentando. Y ahí es donde se busca una identidad distinta. Por eso que es un tema que vamos a profundizar en otra charla. Y una necesidad psicológica, ¿no es cierto? También es el afecto, es saber que mis padres me aman,
sentir que mis padres me aman, ¿no es cierto? Y que haya una coherencia entre ambos. Es muy importante el afecto, el abrazo, el cariño, el que ellos escuchen. Díganles a sus hijos que los aman. Díganles a sus hijos que son importantes para ustedes. Asistan a las actividades que ellos tienen. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a ver a nuestro hijo más pequeño después de muchos años, ¿no es cierto?, que no habíamos podido ver una actividad en la que él participaba, y ha sido una alegría. Y también estuvimos participando semanas atrás en actividades de nuestra hija, ¿no es cierto?, donde ella ha sido destacada en algunas áreas, y es lindo, es importante. Y saben ustedes que en una oportunidad me tocó, justo, yo trabajo en el mismo colegio en el que está mi hija, y ella tenía una presentación, pero justo el día que ella tenía la presentación a mí me tocaba trabajar en otro lugar. Entonces yo logré gestionar allí con mi jefa, ¿no es cierto?, para que ella pudiera darme el permiso, ir un ratito y después yo reemplazar esas horas allí. Y entonces asistí y mi hija no me esperaba, ¿no es cierto? Y cuando me ve allí me dice, oh, viniste, qué increíble, ¿no es cierto? Y entonces ella les dijo a sus compañeros, ella está aquí no porque trabaja aquí, sino por mí, porque vino exclusivamente por mí. Qué importante, ella se sintió amada, un detalle que a veces quizá nosotros podríamos decir, no sé cuántas veces le he visto si yo trabajo ahí, pero hagamos ese tipo de detalles. Ustedes que no ven a sus hijos porque están trabajando en otros lugares, ajusten sus horarios. A veces pedimos permiso para hacer trámites y sí, son importantes, pero nuestros hijos también lo son. Entonces, ellos necesitan ver que ustedes los aman. Ellos necesitan ver que ellos están recibiendo afecto de su parte. Cuando ustedes les dedican tiempo, también están desarrollando, ¿no es cierto? Cada una de estas necesidades, están cubriendo cada una de estas necesidades. Por eso es que es importante, ¿no es cierto?, el tiempo en cantidad, porque ustedes pueden ofrecer en 2 horas, en 1 hora, seguridad, protección, comprensión, orientación, identidad y afecto. Son hartas cosas. Los niños tienen hartas necesidades, entonces necesitan tiempo. Papás, si ustedes están en una situación de separación, la mamá a lo mejor pasa poco tiempo con los niños, el papá tiene visitas en los fines de semana, sus hijos necesitan tiempo. No solamente esa calidad, sino que incluya también la cantidad. Por favor, cubramos las necesidades psicológicas de los niños, pero dándoles el tiempo para poder cubrirlas realmente, y no que sea, ¿no es cierto?, de nombre, o no que sea solamente con dinero. Si ustedes se dan cuenta aquí, el dinero puede cubrir ¿qué? La protección, pero ¿y el resto? Entonces, es importante pasar tiempo con los hijos para que ellos puedan cubrir estas necesidades. Miren lo que dice esta frase: la dedicación de un tiempo de calidad es fundamental para generar vínculos efectivos. Ahora, algunos me dicen, no, pero si yo estoy todo el día en la casa con los niños, está bien, y es allí donde entra el tiempo de calidad. Puedes estar todo el tiempo en casa, pero si tú no les das calidad de tiempo en el que compartes con tu hijo, no va a haber un vínculo efectivo. Los vínculos son aquellos que se generan a partir de relaciones estrechas. Es cuando yo establezco una relación con otra persona. Y a veces me pasa que converso con adolescentes y me dicen, no, tía, yo no tengo confianza en mi mamá, no, yo no tengo una buena relación, dicen ellos. ¿Por qué? Porque no se generó ese vínculo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque no hubo tiempo. A veces los niños tienen mucha confianza con una tía, con una abuelita, con la nana, ¿verdad? O conmigo, que soy la psicóloga, por ejemplo, o tal vez con alguien de la iglesia, con alguien del colegio. ¿Por qué? Justamente porque es allí donde se genera el vínculo, porque es una persona que sí ha dedicado tiempo. Entonces, tiempo de escuchar, tiempo de mirar, tiempo de compartir, tiempo que cubre las necesidades psicológicas de estos pequeños y adolescentes también. Ahora veamos cuáles son los daños que se producen versus los beneficios en relación a dedicar tiempo a nuestros hijos. Y miren, cuando no hay tiempo de parte de los padres hacia los hijos, puede desencadenar en el niño una depresión. A mí me llamó mucho la atención que nosotros encontráramos niños tan deprimidos a la salida de la pandemia, siendo que supuestamente habían pasado mucho tiempo con sus padres.
pero en realidad nosotros vemos que fue tan importante para ellos el retornar al colegio, porque muchas veces los vínculos están más fuertes con sus compañeros, que sí realmente pasan más de 8 horas muchas veces en el colegio, porque los padres, aunque estuvieron en casa encerrados en la pandemia, no pasaron tiempo con sus hijos y aún así se presentaron, ¿no es cierto?, depresiones en niños y adolescentes. Además, existe el daño, ¿no es cierto?, donde se puede generar problemas psicológicos, porque los niños necesitan pasar tiempo con alguien. Pero sí, uno dirá, pero que estén con los amigos, que estén con los abuelos. No, necesitan de ustedes, necesitan de ese tiempo que ustedes puedan dedicarles. Y además pueden desarrollar problemas conductuales, tanto en la niñez como en la adolescencia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Favorece el proceso evolutivo de los niños. Es increíble que hay estudios, quizá no son tantos, pero existen estudios que niños que se sienten amados, que se sienten seguros, que sienten que están cubiertas sus necesidades, son más grandes, son más robustos, ¿no es cierto? Tienen un mejor desarrollo evolutivo. Es interesante. Ahora, también favorece la ayuda, favorece la ayuda a que los padres y los hijos se conozcan mutuamente. Y esto se puede reconocer o se puede, ¿no es cierto?, valorar en este tiempo en el que tú sabes lo que le vas a regalar a tu hijo en Navidad, ¿no es cierto? Y tus hijos saben lo que te pueden regalar porque te conocen. Es un beneficio cuando tú pasas tiempo con ella. A mí me gusta mucho porque cuando yo converso con nuestra hija mayor y le digo, ¿qué le gustará al papá? Ella tiene bien clarito y yo a veces le digo, no, y la chunta, a veces sabe más que yo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un tiempo en el que ellos pasan juntos, entonces también es importante porque ese conocimiento también fortalece las relaciones. Además, otro beneficio es que favorece la comunicación y la facilidad para resolver los conflictos, ¿no es cierto? Porque cuando tú pasas tiempo con una persona, hay más oportunidad para comunicarte. Entonces, es importante. O sea, quizás tú me dices, no, pero es que la comunicación con mi hijo está mala, está rota, no hay comunicación. Pasa más tiempo con él, aunque sea al principio en silencio, aunque hay en esos silencios incómodos. Pasa tiempo con él y vas a ver que esto va a favorecer a la comunicación. Y aquí hay más beneficios, no nos quedamos solos con los 3 que les menciono. Mire, contribuye a liberar el estrés y la tensión de ustedes como adultos y de los niños y adolescentes como hijos. Es importante que nosotros podamos pasar tiempo con ellos. Se sienten escuchados, queridos y aceptados, y esto potencia su autoestima. Qué importante es pasar tiempo con nuestros hijos. Se desarrollan habilidades sociales, claro, porque cuando tú pasas tiempo con la otra persona, por ejemplo, al momento de ver una película, tienen que decidir. No siempre vas a ceder, tú también tienes que pedir que él vea lo que a ti te gusta. O cuando pasamos tiempo con toda la familia, tienen que adaptarse a ver una película que el niño menor la pueda ver. A lo mejor habrán películas en las que cuando tienes adolescentes hay que esperar a que los niños se duerman, los más pequeños, para poder ver la película con el adolescente, ¿no es cierto? Y eso hace que desarrollen habilidades como la empatía, ¿no es cierto? La tolerancia. Es importante el tiempo. También aumenta la confianza, aumenta la seguridad y, como les decía, ¿no es cierto?, también aumenta la autoestima. Entonces, pasar tiempo con los hijos, ¿vale la pena? Claro que sí. Si tú actualmente estás pasando dificultades con tu adolescente, evalúa cómo ha sido el tiempo que le has dado. A lo mejor tú has dicho, no, pero si es tiempo de calidad. O a lo mejor tú has dicho, pero si yo he estado en casa todo el día, yo dejé de trabajar para estar en la casa. Pero a lo mejor no ha sido tiempo de calidad. Entonces, es una combinación de ambas. La calidad incluye cantidad. Eso es importante que nosotros podamos comprender. La calidad es fundamental, pero va acompañada, va incluida la cantidad de tiempo que tú le dedicas a tus hijos. Miren lo que nos menciona esta psicóloga, ¿no es cierto?, que ella es especialista en niños y en crianza y desarrollo puntualmente, Juana Morales. Dice, las conexiones afuera generan conexiones adentro. Qué interesante. Y siempre que esté con un niño, pasando tiempo con él, un tiempo en que esté conectado, no al celular, sino conectado con el niño, presente, con juego, con contacto físico, eso va a hacer que él desarrolle las habilidades que necesita. Esto que nos plantea Juana Morales nos está diciendo incluso que si tus hijos están presentando dificultades en el colegio,
Sí, a lo mejor este año te citaron mucho, tuvieron problemas, porque a lo mejor habían habilidades descendidas. Está diciendo que si tú pasas tiempo con ellos en estas vacaciones, tú puedes desarrollar las habilidades que tu hijo necesita para que el próximo año sea exitoso. Entonces, ¿no vale la pena pasar tiempo con los niños? Claro que sí. Tips para aprovechar el tiempo con ellos, ¿ya? ¿Por qué decidimos hacer este tema hoy? Porque ustedes tienen ahora la oportunidad de pasar más tiempo con sus hijos, porque sus hijos no están yendo al colegio. Prácticamente en todos los países los chicos ya están de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces es importante que podamos reconocer la importancia de pasar tiempo con ellos. Es posible que ustedes sigan trabajando mientras ellos están de vacaciones. Entonces hay que doblar los esfuerzos, ¿no es cierto? Porque ellos ahora necesitan más tiempo, porque no están recibiendo el tiempo de parte de sus pares, el tiempo de parte de sus profesores, ¿no es cierto?, de otras personas del colegio. Entonces, ahora es usted y ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Involucrarlos en nuestras actividades diarias, ¿sí? A la hora de almorzar, a la hora de cocinar, invítelos. Uno pone la mesa, ¿no es cierto? El otro ayuda a picar una cosa, el otro va así, el otro va lavando, el otro va guardando, o si es un solo hijo, involúcralo en todo lo que... No, pero es que no le gusta, es que yo ya lo he intentado. Es que a lo mejor usted lo reta mucho, ¿no es cierto? Es que a lo mejor se le caen los huevos, entonces, pucha, usted lo reta porque se le cayó. Tenga más paciencia. Quizá le va a tomar más tiempo, pero está utilizando un tiempo que recuerde que tiene muchos beneficios para ella, ¿ok? Entonces, involúcrelos en sus actividades. Si tiene que ir a cargar benzina, vaya a cargar benzina con su hijo. Si tiene que cambiar un neumático, vaya a cambiar el neumático con su hijo, en la llanta, ¿no es cierto? Involúcrenlo en lo que hace. Va a ser importante. También otro tip es la comunicación entre padres e hijos. ¿Sí? Así aprovechamos el tiempo, porque cuando estamos comunicados, sabemos lo que el hijo quiere, sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos podemos organizar comunicando qué es lo que se va a realizar ahora en las fiestas, cómo ellos se pueden organizar en las vacaciones. No sé si a veces se han dado cuenta, pero de repente los hijos están ocupados justo el tiempo que nosotros tenemos libre. ¿Por qué? Porque no ha habido comunicación. Entonces, mira, hijo, yo voy a llegar a la casa a tal hora, entonces si te planificas para salir con tus amigos o quieres que te lleve a la casa, que sea en un horario en el que yo no estoy, para que cuando yo esté, tú también estés y pasemos tiempo juntos, ¿sí? También es importante que nosotros reconozcamos que no se necesita dinero, ¿sí? Usted puede pasar tiempo, aprovechar el tiempo con sus hijos sin necesidad de gastar dinero. Ahora, si usted puede hacerlo, si tiene un dinero reservado para eso, utilícelo, quizá va a enriquecer con otras cosas, pero ese tiempo para cubrir las necesidades de sus hijos no requiere de dinero, ¿ok? Otra cosa importante es la organización, ¿no es cierto? Que va tomada de la mano de la comunicación, porque puedo yo organizarme, pero si no la comunico no sirve de mucho, ¿verdad? Entonces es importante organizarnos, qué es lo que vamos a hacer, considerando las diferentes edades, considerando los diferentes gustos, ¿sí? Para que haya un tiempo realmente para aprovecharlo, o sea, organícense para las comidas, organícense para las salidas, para hacer las compras. A veces uno anda correteando y ahí aprovecha de hacer algunas cosas. Organice su tiempo, vaya, recoja a sus niños y va con ellos a hacer las compras y sale con ellos a hacer lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? También es importante considerar que no es necesario buscar actividades especiales, ¿sí? No tienen que ser, wow, la tremenda actividad. No, usted puede hacer cosas lindas en casa, quizás sencillas, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes han ido a acampar alguna vez con su familia. A lo mejor me dirán, no, pero es que no tengo ni carpa. Bueno, acomoden los sillones, pónganle una sábana encima, tiren el mismo colchón que tienen en su cama y ya tienen una carpa en la casa y hacen un campamento en el living, ¿no es cierto? No es algo gigantesco, no es algo terrible, no es algo tan especial, es algo simple, pero va a permitir que ustedes pasen tiempo con sus hijos. Y no necesita salir de casa, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen, no, pero es que no puedo, no tengo auto. No necesita salir de casa. Puede hacer actividades también dentro de casa, ¿no es cierto? Y esa misma que les sugiero en relación de acampar allí. Miren lo que nos plantea la psicóloga Morales, que nos hablaba hace un momento también, en una frase. Dice así, lo más grave es cuando hay negligencia en el cuidado. Cuando el niño está solo y no tiene alrededor personas con quienes vincularse, probablemente tendrá problemas de aprendizaje, dificultades para relacionarse o incluso problemas de salud mental.
Yo estoy segura que ustedes no quieren eso para sus hijos. Ustedes quieren lo mejor. Entonces, hay una negligencia en el cuidado que puede provocar esto. Una negligencia en la que nosotros vemos que los niños están en la casa, sí, no salen, no les pasa nada, pero no estamos cubriendo las necesidades que ellos tienen. Y recuerden que para cubrir esas necesidades se requiere de tiempo. Así que los invito a invertir tiempo, no a gastarlo. No lo vean como un gasto, véanlo como una inversión, a participar de las actividades juntos con sus hijos, a pasar tiempo con ellos, no cortos. Mientras más largos, mejor. Y así como usted se planifica para hacer cosas, planifique su tiempo para compartir con sus hijos. Organícese, informe a ellos, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no es cierto? Ahora, hay algo importante también, que hay que cuidar lo que yo prometo, ¿no es cierto? Ustedes se habrán dado cuenta que cuando les prometen a sus hijos, le digo, pero tú me dijiste, pero tú me dijiste, pero tú me dijiste. Hay que tener cuidado, ¿ya? Porque los niños se decepcionan y sufren. Para mí puede ser no, pero si lo cancelo y ya, para ellos no es tan simple, ¿ok? Quiero compartir con ustedes este versículo. Realmente ustedes saben ya algunos jueves ya que venimos compartiendo, ¿no es cierto? Yo me baso mucho en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, y Dios es tan sabio, y en relación también al tiempo nos habla, y en Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno. Qué importante. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un tiempo para trabajar, sí. Pero a ti te pagan por ¿cuánto? ¿8 horas? ¿10 horas? ¿Por un turno de 12? Está bien. Pero termina de hacer eso. Cierra el computador, acaba lo que tienes que hacer y dedica tiempo a tus hijos, porque hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para comer, para compartir. Si ustedes siguen leyendo allí el capítulo 3 de Eclesiastés, van a encontrar los detalles de cada cosa para lo cual hay tiempo en este mundo. Dios es sabio con nosotros y Él nos ha dicho, utilice el tiempo de la manera correcta. Nuestros niños necesitan cubrir esas necesidades, nuestros adolescentes con mayor razón. Por lo tanto, yo los invito de verdad que ustedes puedan invertir tiempo con sus hijos, a que ustedes puedan organizarse para poder mejorar. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y recordarles que pueden encontrarme en el Facebook y en el YouTube con mi nombre, Fungi Life. Se los escribo allí porque algunos no saben cómo escribirlo. Y está también el grupo de WhatsApp. Vamos a compartir ahora el enlace donde ustedes, si no se han agregado todavía a algún grupo, pueden hacerlo, ¿no es cierto? Para que puedan recibir el link y también poder compartir con otras personas. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.